Bienvenidos. Como grupo número 12 hablaremos acerca de las generalidades acerca de la seguridad de la información como herramienta principal o herramienta básica de conocimiento para la administración de centro de cómputo y un poco sobre la norma ISO 27000. Comencemos. ¿Qué es la seguridad de la información? La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger la información, buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos. Para ello tenemos que clasificar la información y tenemos tres grandes ramas: la información crítica, valiosa y la sensible. Y nunca debemos de olvidar el balance entre dos grandes ramas o dos grandes criterios, lo cual es riesgo y seguridad. ¿Qué tanto arriesgamos al publicar una información y cómo la vamos a resguardar por medio de la seguridad? Ahora, ¿qué es la seguridad informática? Viendo el concepto anterior o haciendo un versus. La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información de una empresa que se utilicen de la forma en que ha sido decidido y el acceso a la información se encuentre contenida, así como controlar que la modificación solo sea posible por parte de las personas autorizadas. Bien, para ello también indican ciertos elementos, el cual es la integridad, la disponibilidad, la privacidad, el control, la autenticidad y la auditoría, de tal manera de que los componentes del sistema puedan permanecer inalterados. Por ejemplo, que los usuarios deben de tener disponibles todos los componentes del sistema cuando así lo deseen, que los componentes del sistema sean accesibles. Solo los usuarios autorizados que deciden cuándo y cómo permitir el acceso a la información. Definir que la información requerida es válida y utilizable en tiempo, forma y distribución. Y determinar qué, cuándo y cómo quién realiza las acciones sobre el sistema. Ahora que sabemos qué es la seguridad informática y seguridad de la información, nos damos cuenta que ambos temas son distintos, pero que se encuentran muy ligados. En primera instancia, la seguridad informática o seguridad de tecnologías de la información es el área de la informática que consiste en asegurar que los recursos del sistema de información de una organización sean utilizados de manera correcta. Las prácticas de estos tipos de seguridad son diversas y consisten, en lo general, en la restricción del acceso al sistema o parte del sistema. El acceso solo es permitido a ciertas personas que se encuentran acreditadas, así como su modificación dentro de los límites de su autorización. La seguridad de la información se refiere a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y los datos más importantes para algunas empresas. Por ejemplo, los datos personales de clientes de una institución bancaria, independientemente del formato de que se tengan. Puede ser como en el papel, de manera electrónica, correos, documentos, Word, PDF, audios o videos. Esto va enfocado no solo al cuidado de la información, también a la mejora de los procesos de la empresa, agregando más medidas de seguridad como es la organización y las cuestiones legales. Podemos decir que mientras la seguridad de la información integra toda la información que mantenga, ya sea en papel, digital o en estado en el que se encuentre, la seguridad informática se enfoca en la protección de la infraestructura. Ahora muy bien, ¿por qué es necesaria la seguridad de la información? La importancia de la seguridad informática radica esencialmente en que la utilización maliciosa de los sistemas de información y de los recursos internos de una organización puede acarrear desastrosas consecuencias en todas las áreas de la misma. Actualmente, para que exista una correcta seguridad de la información en las empresas, se debe de contar con personal experto en tecnologías informáticas capaces, sobre todo, de predecir dichas amenazas y riesgos. Sin embargo, es importante ahondar en este tema, ya que hay riesgos y amenazas que todavía no alcanzamos a identificar, y que es importante hacerlo, ya que nos permitirán conocer las acciones y medidas que necesitamos implementar para evadirlas. Mencionando algunas de estas tenemos el robo de información, las pérdidas económicas y la confianza de los clientes. Un sistema de gestión de seguridad de información es un conjunto de políticas para la administración de la información. Este término está presente en la norma ISO IEC 27001. Esta norma especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de seguridad de información, según el conocido ciclo de Deming, PDCA, acrónimo de Plan, Do, Check, Act.
planificar, hacer, verificar y actuar, siendo un enfoque de mejora continua. Planning es la fase del diseño del sistema de gestión de seguridad de información, de evaluación de riesgo, de seguridad de la información y la selección de controles adecuados. Do es una fase que envuelve la implantación y operación de los controles. Check es una fase que tiene como objetivo revisar y evaluar el desempeño del sistema de información. Y Add es en esta fase en que se realizan los cambios cuando sea necesario para llevar de vuelta el sistema de gestión de seguridad de información al máximo rendimiento. Para implantarlo implica ciertas tareas: el compromiso de la dirección general de la organización, la elaboración de un plan de gestión de seguridad, asignación de recursos, funciones y responsabilidades, la formación y concientización del personal, establecer controles periódicos y mejoras. Pero, ¿qué es el plan de gestión de seguridad? Este consiste en identificar los activos del sistema de gestión de seguridad de la información y los propietarios, identificar las amenazas de cada tipo en activos, identificar las vulnerabilidades del sistema, identificar los posibles impactos de las vulnerabilidades, y lo que queremos decir con gestionar el riesgo es que se puede manejar de distintas formas, a través de evitar el riesgo, que sería suprimir las causas del riesgo en el activo, la amenaza o la vulnerabilidad, como se puede decir, transferirlo, el outsourcing seguro, o reducirlo, la amenaza, vulnerabilidad o el impacto, o lo que se puede hacer es aceptarlo. El concepto clave de un sistema de gestión de seguridad de información es la implantación y mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de la información, minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información. Como todo proceso de gestión, un sistema de gestión de seguridad de información debe seguir siendo eficiente durante un largo periodo de tiempo, adaptándose a los cambios internos de la organización así como los externos del entorno. Pero aquí viene la pregunta: ¿es responsabilidad de la unidad de informática de implementar un sistema de gestión de seguridad de información? La unidad de informática es responsable, consideramos, ya que al no implementar un sistema de gestión de seguridad de información, la organización se puede originar la pérdida, manipulación y omisión de la información, además de que el acceso a dicha información sería limitada, lo cual también implicaría a la organización una toma de decisiones escueta o mal ejecutada, provocando pérdidas, siendo también otro problema la falta de control de la eficiencia de los empleados. Conceptos básicos. En los conceptos básicos, el primero es un activo. Un activo en la contabilidad se le conoce como todo bien que la empresa posee y cualquier forma que éste pueda convertirse en dinero o en cualquier medio líquido, llámese esto edificios, dinero en banco, etc. En términos de seguridad de la información, un activo se le conoce como toda la propiedad intelectual que la empresa tenga y la cual requiera un cierto grado de protección. Entre estos tipos de propiedad intelectual que tienen las empresas están las marcas o branding, las patentes, también están los procesos, las fórmulas o secretos de producción, los derechos de uso de las marcas, y estos también pueden ser a la vez sistemas, redes, información incluso de las personas que están involucradas en los procesos de las empresas. Una amenaza. Una amenaza se puede decir que es todo aquello que se puede vulnerar o que se aprovecha de una vulnerabilidad que hay en el sistema. Esto para beneficiar ciertamente de forma ilícita a terceros. Normalmente las amenazas se clasifican como internas y externas, siendo las internas las más peligrosas. De hecho, hay estadísticas de que el 75% de las amenazas son internas. La vulnerabilidad.
Son todas formas en las que se le puede causar daño a la empresa o la organización y a la cual cualquiera de estas cosas puede provocar pérdida de información, alteración de la información, y esto conlleva un riesgo que ya lo definiremos más adelante. Sin embargo, una vulnerabilidad puede ser como guardar las contraseñas en papel y dejarlas en el escritorio, en las malas prácticas de programación, etc. Riesgo. Como se mencionaba antes, una vulnerabilidad provoca un riesgo, y un riesgo no es más que la probabilidad o la posibilidad de que un evento ocurra. Esta puede tener un impacto en la empresa, y este puede ser, como ya veremos también más adelante, positivo o negativo. En la mayoría de los casos, pues ciertamente es mucho más visible lo negativo. Pero es esto, es esa posibilidad de que pueda causarse daño a la información de la empresa. Gestión del riesgo. Gestión del riesgo no es más que un proceso para proteger la información, asegurarla, y en qué grado se le va a asegurar. En esta surgen preguntas como cuál es la información que debe ser protegida, a qué costo, con cuánto ímpetu, de dónde debe resguardarse, ya sean estos respaldos, backups, servidores, incluso en cajas fuertes, por cuánto tiempo, es decir, cuánta es la vida útil de esa información y cuánto valía tiene, cuánto valor representa también para la organización, y por cuánto tiempo se refiere a los periodos, ya que tras un año una información pues ya no puede ser tan valiosa como era antes y no vale la pena protegerla tanto. Acá pueden haber clasificaciones de la información como pública, sensible, privada, confidencial, ultra secreta, etc. Incidentes de seguridad de la información. Esto se define como un conjunto de eventos, y los eventos no son más que comportamientos anormales que se determinan a través de herramientas como firewalls, sniffers, etc. Y justamente se detectan de esta forma, observando sus comportamientos. Estos incidentes, cuando se viene a detectar, es porque ya han provocado en la mayoría de los casos o están por provocar un impacto en la empresa. Y un impacto se viene a reflejar justamente hasta después que ya se ha controlado la situación. Aunque ciertamente antes se puede ver los daños que van a haber. Entre ellos, pues precisamente están estas preguntas de qué daños hubo, qué costo tendrá para la empresa, cómo va a responder las políticas y las normas de la empresa ante este daño, si se van a modificar, cómo van a castigar incluso, qué consecuencias habrá tanto operativas como legales, si se van a modificar algunos procedimientos y si se va definitivamente a llevar a juicio a alguien. Sin embargo, como se mencionaba antes, el impacto también puede ser positivo, ya que se determina cómo no hacer las cosas, es decir, se gana esa como ventaja en decir, teníamos esta brecha de seguridad, ahora hay que cerrarla, y ya no tendríamos ese riesgo latente de este lado. Ejemplos de aplicación de estos conceptos. Uno de ellos puede ser las malas prácticas en el resguardo de la información. Esto es guardar contraseñas en papel y dejarlas sobre el escritorio o pegarlas en la computadora, pasarle las credenciales a un compañero de trabajo, el cual puede incluso meterse al sistema con esas credenciales y sabotear lo que ha hecho el compañero. Y todos estos pueden presentar ciertamente un riesgo en la información, porque existe la probabilidad de que alguien se aproveche de esa vulnerabilidad que existe, y esto ya se convierte en una amenaza. Esto se puede corregir con la gestión del riesgo, estableciendo políticas de cómo se debe resguardar las contraseñas, qué cosas no se deben hacer, o incluso invertir en aplicaciones para guardar las contraseñas. El monitoreo de los puertos. Esto es parte de la gestión del riesgo, el estar en constante monitoreamiento de los eventos que ocurren en el sistema. Esto puede detectar incluso ataques de negación de servicios, incluso ataques a los puertos que están abiertos, y también dentro de la gestión se debe de tomar en cuenta qué puertos son necesarios, por ejemplo el 80, el 443 que es de HTTPS, y también estar monitoreando ese hecho de las transacciones que se realizan, porque un usuario no puede estar intentando iniciar sesión 1000 veces, por ejemplo. Entonces todo esto es parte de la gestión del riesgo para evitar vulnerabilidades en los puertos. Y de esta forma se van reduciendo lo que son las amenazas existentes, para que no vaya a haber un impacto en cuanto a la prestación del servicio en este caso.
En el caso anterior de la mala gestión de la contraseña, el impacto iba a ser en la información que ese empleado maneja. Planes de tratamiento. Formas de afrontar el riesgo. Una empresa puede afrontar el riesgo básicamente de tres formas diferentes. Eliminar el riesgo. Si el riesgo es muy estricto hasta el punto en que pueda poner en peligro la propia continuidad de la organización, este debe poner todos los medios para tratar de eliminarlo, de manera que haya una posibilidad cero de que la amenaza se llegue realmente a producir. Otra manera es mitigarlo. En la gran mayoría de ocasiones no es posible llegar a la eliminación total del riesgo. En estos casos, la organización puede aceptar el riesgo, ser consciente de que la amenaza para la información existe y dedicarse a monitorearlo con el fin de controlarlo. En definitiva, se trata de implantar las medidas preventivas o correctivas necesarias con el fin de reducir la posibilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. Otra manera es trasladarlo. Esta opción está relacionada con la contratación de un tipo de seguro que compensa las consecuencias económicas de una pérdida o deterioro de la información. A la hora de elegir una u otra opción, la empresa debe mantener el equilibrio entre el costo que tiene una actividad de control, la importancia del activo de la información para los procesos de la empresa y el nivel de la criticidad del riesgo. El concepto de control en esta norma se debe considerar como un conjunto de medidas, acciones y o documentos que permiten cubrir o auditar ciertos riesgos. La empresa debe decidir qué tipo de rango necesita para cada control, con el fin de asegurar la seguridad de la información, teniendo en cuenta que los controles de carácter preventivo son más eficaces que los correctivos. Por ejemplo, es más seguro instalar un dispositivo que controle la temperatura que tener un sistema antiincendio que avisa cuando ya hay humo. Todos estos controles siguen un ciclo de mejora continua vinculado al plan de tratamiento de riesgos. Mediante el proceso de mejora continua es posible comprobar la eficacia de los controles o si es necesario cambiar de rango o factor de seguridad, realizando las modificaciones que sean necesarias. Familia ISO 27000. La familia ISO 27000 son un conjunto de normas, estándares, guías e informes técnicos desarrollados por la ISO y por la IEC, que fueron creadas para facilitar la implantación de sistemas de gestión de seguridad de la información en las organizaciones y que proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización. Las series 27000 están orientadas al establecimiento de buenas prácticas en relación con la implantación, mantenimiento y gestión del sistema de gestión de seguridad de la información, por sus siglas SGSI, o por su denominación en inglés, ISMS. Estas guías tienen como objetivo establecer las mejores prácticas en relación con diferentes aspectos vinculados a la gestión de la seguridad de la información, con una fuerte orientación a la mejora continua y la mitigación de riesgos. Entre esta familia podemos mencionar la ISO 27001. Especifica los requerimientos necesarios para implantar y gestionar un SGSI. Esta norma es certificable. La ISO 27002 define un conjunto de buenas prácticas para la implantación del SGSI a través de 114 controles, estructurados en 14 dominios y 35 objetivos de controles. La ISO 27003 proporciona una guía para la implantación de forma correcta un SGSI, centrándose en los aspectos importantes para realizar con éxito dicho proceso. La ISO 27004 proporciona pautas orientadas a la correcta definición y establecimiento de métricas que permitan evaluar de forma correcta el rendimiento del SGSI. La ISO 27005 define cómo se debe realizar la gestión de riesgos vinculados a los sistemas de gestión de la información, orientados cómo establecer la metodología a emplear. La ISO 27006 establece los requisitos que deben cumplir aquellas organizaciones que quieran ser acreditables para certificar a otras en el cumplimiento de la ISO 27001. La ISO 27007 es una guía que establece los procedimientos para realizar auditorías internas o externas con el objetivo de verificar y certificar implementaciones de la ISO 27001. Entre otras, podemos mencionar también la ciberseguridad, la seguridad en la red, la gestión de incidentes, la seguridad del almacenamiento.
Entre estas destacan del mencionado conjunto de la 27001, donde se especifican los requerimientos necesarios para implantar, mantener y gestionar un SGSI dentro del proceso de mejora continua, conocido como ciclo Denning, que es un acrónimo del Plan Do Check Act en relación con las frases de planificar, hacer, verificar y actuar. Por otra parte, la ISO 27002 es un conjunto de 114 controles agrupados en 14 dominios que tienen como objetivo facilitar buenas prácticas en relación con la gestión del sistema de gestión de seguridad de la información. La norma ISO 27002, anteriormente denominada ISO 17799, es un estándar para la seguridad de la información publicado por la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. La versión más reciente es la ISO 27002 del 2013. El principal objetivo de la ISO 27002 es establecer directrices y principios generales para iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad de la información en una organización. La versión del 2013 del estándar describe los siguientes 14 dominios principales, en la cual los hemos dividido en control, función y sus respectivos objetivos. Como primer control tenemos las políticas de seguridad, la cual trata sobre las directrices y conjunto de políticas para la seguridad de la información. Entre sus objetivos está la gestión directiva en seguridad. Como segundo control tenemos la organización de la seguridad de la información, la cual trata sobre la organización interna, asignación de responsabilidades y seguridad en la gestión de proyectos. Entre sus objetivos está la organización interna y los dispositivos móviles y teletrabajo. Como tercer control tenemos la seguridad de los recursos humanos, el cual comprende aspectos a tomar en cuenta durante y para cese o cambio de trabajo o actualización de privilegios y accesos. Entre sus principales objetivos tenemos la precontratación durante el contrato y finalización y cambio de contrato. Como cuarto control tenemos la gestión de los activos, la cual tiene como función la responsabilidad sobre los activos, inventario, uso aceptable, propiedad y devolución de los activos. Entre sus objetivos están la responsabilidad por los activos, clasificación y el manejo de los medios de comunicación. El quinto control trata sobre los accesos, el cual se refiere a los requisitos de la organización para el control de accesos de los usuarios, control de accesos a sistemas, aplicaciones. El sexto control trata de cifrados, el cual define sobre los controles como políticas de uso de control de cifrado y acceso y la gestión de claves. Entre sus objetivos, controles en el cifrado. El séptimo control trata sobre la seguridad física y ambiental, el cual define el establecimiento de áreas seguras, controles físicos de entrada, protección de equipos, seguridad, cableado, mantenimiento de equipos. Entre sus objetivos está áreas seguras y equipamiento. El octavo control trata sobre la seguridad de las operaciones, en la cual dentro de su función está definir los procedimientos y responsabilidades y la protección contra malware, resguardo de la información, registro de actividades y monitorización de la gestión de vulnerabilidades técnicas, auditorías de sistemas de información. El noveno control trata sobre la seguridad de las comunicaciones, la cual su función es la gestión de la seguridad de la red, gestión de las transferencias de información. El décimo control trata sobre las adquisiciones de sistemas de desarrollo y mantenimiento, en la cual menciona los requisitos de seguridad de los sistemas de información, seguridad en los procesos de desarrollo, soporte y datos de prueba. El control número 11 trata sobre las relaciones con los proveedores, el cual su función es seguridad de la información, las relaciones con los proveedores, gestión de entrega de servicios de parte de los proveedores. Entre sus objetivos podemos mencionar la seguridad de la información en las relaciones con proveedores, así como la gestión de la entrega con proveedores. Y así podemos mencionar los demás controles.